Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de varios temas de repaso que nos servirán para ir recordando algunos temas que hemos visto previamente acerca de la asignatura redacción de textos y expresión oral. Es muy importante recapitular algunos temas para no dejarlos en el olvido. Sin embargo, vamos a recordar temas que hemos visto desde siempre, como es el uso de sinónimos, antónimos. De igual forma recordaremos las diferencias entre un resumen y una síntesis, lo cual fue una actividad de aprendizaje que previamente les he dejado para diferenciar, entre otros temas. Muy bien, esperando que me acompañen el día de hoy, vamos a recapitular estos temas para tener en cuenta el uso, significado, conceptos, definiciones, ejemplos de cada uno de ellos. También es muy importante saludarles, esperando que se encuentren muy bien en esta contingencia y recordarles que permanecemos en esta educación a distancia, pero no por eso significa que dejamos de estar en contacto. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, me pueden contactar mediante la plataforma o mediante mi correo institucional. También es muy importante recordar que ya les he dejado actividades correspondientes a las tareas que vamos a ir realizando, así como el examen final o producto final, que también es muy importante que visualicen. Si tienen alguna duda, igual coméntenme para poder dejar en claro todo y erradicar cada una de las dudas. Muy bien, muy bien. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Muy bien, comenzamos con las diferencias entre resumen y síntesis. Aquí vamos a abarcar en qué consiste un resumen. Nos menciona lo siguiente. Dice que es la exposición breve de lo esencial. Dice que principalmente tengo que hacer la lectura de un texto y, y con base a él ir sacando e ir obteniendo las ideas principales y secundarias. Posteriormente solo voy a tomar mis ideas principales para redactar. Esto es muy importante porque dice que tengo que hacerlo con precisión y utilizando cada una de nuestras palabras. Esto también lo podemos asociar como una paráfrasis, porque lo voy a tomar con mis propias palabras. No voy a escribir lo mismo que está en una investigación. Esto significa que voy a ir cambiando ciertas palabras, más no todas, para poder ir dándole el mismo sentido, pero que sea más fácil para mí o para ustedes o para la persona a quien va dirigida poder entender el contenido del mensaje. También dice que no hay que alterar el sentido inicial del tema. Por ejemplo, supongamos que estoy hablando acerca de Dropbox. Significa que voy a continuar hablando acerca de ello y no voy a meter otras temáticas como el Google Drive o el iCloud, etcétera. Significa que me voy a centrar solo en la temática de Dropbox y voy a ir sacando sus ideas principales, como quién lo inventó, dónde surgió, para qué sirve, etcétera. Pero cada una de ellas voy a ir tomando las ideas principales e ir adecuándolas a nuestro entendimiento para que al momento de leer cada una de ellas vaya recordando en qué consiste y por supuesto vaya estableciendo un vínculo de relación para poder entenderlo. El resumen sin duda alguna es muy importante. De hecho es uno de los mecanismos o estrategias más utilizables al momento de estudiar para un examen. Es muy importante tener puntos claros, puntos específicos, ideas principales, para poder entender información congruente y que sea fácil, es decir, que nosotros lo podamos entender desde que lo leamos. No resulta y no se trata de grabarte todo de memoria, resulta recordar puntos importantes, palabras clave, ideas principales, para ir avanzando, ir entendiendo y por supuesto ir aprendiendo. Tenemos aquí una imagen de un resumen. Obviamente el resumen puede ser tanto de manera digital, de manera manual, etcétera. Ahora vamos a ver sus diferencias y similitudes en comparación con una síntesis. Me dice lo siguiente. Una síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis y comprensión. Esto significa que no solamente voy a estar leyendo por leer, significa que tengo que ir analizando cada uno de los conceptos
que la investigación me va dando para poder ir comprendiendo en qué consiste. Básicamente, un resumen y una síntesis son muy similares. La diferencia radica en que un resumen es lo más casual, es decir, que puede ser utilizado para exámenes y artículos no científicos. Por lo tanto, una síntesis se utiliza para documentos científicos, documentos de investigación o documentos de gran mayor importancia. Esto significa que uno es, digámoslo así, uno es para aspectos más casuales y el otro aspectos más formales, o formal e informal. ¿Por qué? Porque uno lleva palabras más adecuadas, lleva un análisis más concreto acerca de lo que tengo que realizar. Por ejemplo, supongamos que una síntesis va a hablar acerca del Dropbox, como les comenté como en la diapositiva anterior. Al hablarme entonces de esto, yo tengo que investigar en qué consiste. Y de lo que vaya leyendo, tengo que analizar cada una de esas palabras para posteriormente escribir un comentario. Este comentario no tiene que ser ni extenso ni breve, tiene que ser desplayado para que yo pueda entender al leer todo lo que el autor principal me quiso dar a entender. Por ejemplo, supongamos que el autor del Dropbox es John McCarthy. Entonces, yo tengo que entender lo que John McCarthy me dice y transcribirlo para que al momento de que alguien más lo lea pueda tener la idea de John McCarthy y la mía como parte de la de él. Esto significa que es como un compendio. Voy acumulando información y al momento de transmitirla a alguien más puede entender diferentes conceptos acerca de una misma temática. ¿A qué nos ayuda? Dice que a una mejor comprensión del mismo, o sea, de la síntesis, facilita su entendimiento o estudio. Dice que son expresadas las palabras de la persona y que redacta la síntesis. Esto es lo que les comentaba. Hay que, la persona que redacta la síntesis tiene que expresar con sus propias palabras lo que está entendiendo. ¿Cuál es la diferencia de un resumen y una síntesis? El resumen se debe copiar lo que se resumió en el texto y en la paráfrasis. Tenemos que resumirlo con nuestras propias palabras. Esto significa que el resumen es tal cual lo estás observando, pero la síntesis es más analítico y puedo parafrasear aún más cada una de las palabras que el autor está dando a entender. Debemos de comprender el texto, analizarlo, agrupar sus ideas, buscar en el diccionario las palabras que no comprendamos. Esto es más aplicable para la síntesis. Entonces vamos a recapitular. El resumen dice que lo que estoy entendiendo es lo que voy escribiendo. La síntesis me dice que es una paráfrasis y que con nuestras propias palabras debo analizar el texto, agrupar sus ideas, buscar en el diccionario las palabras que no comprendamos. A esto voy. Uno es formal y uno es informal. Uno es más complejo, es más analítico y en el otro es más entendible desde la primera vez que lo lea. Por ejemplo, tenemos un artículo de divulgación, tenemos una investigación. En ella solo tengo que sacar un resumen. A la primera vez que lo lea, ya puedo ir escribiendo lo que voy entendiendo. Sin embargo, cuando yo vaya a realizar una síntesis, tengo que analizar cada una de las palabras que allí dicen. Esto también influye en nuestra intención comunicativa, poder entender lo que el autor principal me está dando a conocer para poder comprenderlo y posteriormente poder escribir una síntesis a raíz de un análisis crítico. ¿Cómo hacer una síntesis? Aquí nos dan unos consejos claros para poder realizarla. Primero debemos leer el texto con atención una primera vez. Esto es lo que le comentaba. Cuando yo hago esto, ya puedo hacer un resumen. Sin embargo, en una síntesis me dice lo siguiente: releer el texto, pero esta vez subrayando las ideas principales. Asegurarse de haber entendido correctamente estas ideas y asimile los conceptos. Si yo quisiese hacer un resumen, desde la primera vez ya estaría subrayando. Pero cuando hago una síntesis no. Tengo que leerlo y posteriormente releerlo para poder subrayar. Y no solamente es leer por leer, es leer con entendimiento.
No solamente es, ay, a ver qué dice, sino que tengo que entender y analizar las palabras que me están dando a conocer para poder tener ideas claras, concretas, congruentes e ideas principales, las cuales voy a plasmar en mi síntesis. Asimismo dice número 4. Redacte un texto con sus propias palabras, exprese estas ideas tal como las ha entendido, de modo que faciliten el estudio del texto y su total comprensión. Exprese una sola idea por párrafo para facilitar la claridad de la misma. Y aquí tenemos básicamente un cuadro comparativo acerca en qué consiste, cómo se redacta, las fases y qué se debe evitar en un resumen y una síntesis. Dice en qué consiste. El resumen es reducir la extensión de un texto transcribiéndolo en forma condensada. Implica reflexionar sobre el texto y supone generalizar o abstraer. En cambio, la síntesis es restaurar el contenido de un texto de modo personal y también reducirlo en términos breves y precisos a través de una redacción personal. Aquí vemos algo muy importante. Mientras que el resumen solamente tengo que reducir, pero manteniendo la idea principal, en la síntesis puedo explayar más allá de la idea principal con base a lo que vaya entendiendo. Por eso estoy restaurando un texto. No es lo mismo reducir y restaurar. Reducir es comprimir, es minimizar, y restaurar es hacerlo majestuoso, es hacerlo completo, es hacerlo prácticamente funcional. Y ahí está nuestra aportación más importante acerca de las diferencias entre un resumen y una síntesis. Obviamente, un resumen no tiene que ser 100% personal, puede ser en vinas, en trinas, en equipos, etcétera. Pero algo muy importante de una síntesis dice una redacción personal. Esto significa que nadie puede influir en las ideas que tú tienes con base a lo que estás realizando de la temática que se te haya asignado. Esto significa que es propio, es tuyo nada más, no es que alguien tenga que influir. Y si tú no tienes dudas, y si tú tienes dudas con respecto a lo que estás haciendo acerca del significado de una palabra, lo vimos con anterioridad, debes buscarlo en el diccionario. ¿Cómo se redacta? Un resumen dice que hay que respetar el lenguaje, orden y jerarquización propuesto por el autor. Debe ser conciso sin omitir puntos importantes. No es necesario utilizar las mismas palabras del autor. Conviene emplear sinónimos. Por consiguiente, ¿cómo se redacta una síntesis? Dice que no es necesario respetar la terminología del autor, ni su jerarquización, ni el orden establecido por él. Hay creación personal. Esto significa que no tengo que comenzar por el principio. Puedo comenzar con una idea que se haya tomado al final, en medio, en el segundo párrafo, en el tercero. No tengo que empezar desde el principio, a diferencia de un resumen que comienzo con el primer párrafo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que al estar restaurando en una síntesis, no puedo perder un orden. El orden a lo que me refiero es a la congruencia. No puedo estar hablando de una cosa después de otra, sino mantener un hilo que vaya enlazando los conceptos. Ahí la importancia de los conectores y o desde, entre otros. Entonces, no es solamente dejar una idea sin aterrizarla, hay que finalizar para poder pasar a otro párrafo. Esto es muy importante en una síntesis. No puedo dejar ideas al aire, sino que hay que aterrizarlas para posteriormente poder pasar a una siguiente idea y así sucesivamente. De igual forma me dice fases. Lectura comprensiva. Inciso B. Conectar las ideas claves, agregando nexos para articular las ideas entre sí. Inciso C. Establecer un criterio que pueda ser cronológico o de comparaciones, semejanza u oposición, etc. Fases. Fases de la síntesis. Lectura comprensiva, inciso B. Conectar las ideas claves agregando nexos para articular las ideas entre sí. Inciso C. Buscar un orden y jerarquización personal.
coincidente o no con el autor. Básicamente lo que les comenté hace un momentito, que no tengo que estar escribiendo de la misma forma que mi autor, sin embargo tengo que establecer nexos y conexiones para que no se pierda el sentido comunicativo que quiero dar a entender. No puedo estar hablando solamente de aves y llegar al avestruz sin antes establecer la relación que hay entre un ave y un avestruz. Por ejemplo, que es un animal no volador, un ave no voladora. O un pingüino, porque si no me pudiese confundir con un pingüino. Entonces ahí está la diferencia. Tengo que establecer ideas las cuales sean concretas para poder llegar al centro del asunto sin estar desviándome por diferentes ramas. No puedo estar hablando de una cosa y pasar a otra y después a otra y después a otra sin antes establecer un nexo o un enlace en el cual coincida o haya un punto de comunicación para poder pasar entre un concepto y otro concepto. Por último tenemos qué se debe evitar. Inciso A. Poner calificativos, comentarios, pareceres personales, la descripción extensa y no respetar la sucesión de los hechos. Inciso síntesis. ¿Qué se debe evitar en la síntesis? Poner calificativos, comentarios, pareceres personales y la descripción extensa. Básicamente, no se trata de estar escribe y escribe y escribe, sino se trata de estar resumiendo, restaurando la información para poderla tener en claro y sea de fácil entendimiento para todos. Muy bien, ya para ir finalizando este repaso, vamos a hablar acerca de los sinónimos y los antónimos. Estos son parte complementaria de los resúmenes y los síntesis, puesto que cuando no conozco una palabra tengo que buscar un sinónimo o un antónimo para poder utilizarla y no estar utilizando siempre las mismas palabras que el autor, puesto que así ya no sería parte de nuestra comunicación o de nuestras ideas personales. Los sinónimos y los antónimos ustedes los ven desde el preescolar, la primaria, secundaria, preparatoria y tengan por seguro que van a ir siendo importantes a lo largo de toda su vida. Es un tema muy básico, muy fácil, pero mientras más grandes somos, más conocemos acerca de palabras sinónimas o palabras antónimas. Cuando eres pequeño, por ejemplo, puedes conocer la palabra gordo y saber quizás que la palabra antónima sea flaco. Pero ¿qué pasa si te digo la palabra efímero? Quizás no conozcas su sinónimo, quizás sí. Eso depende al grado en el que nos encontremos acerca de las investigaciones que realizamos o acerca de las palabras que hemos investigado. Por ejemplo, el sinónimo de efímero sería rápido. Básicamente es algo que se encuentra en nuestra vida cotidiana, pero que quizás no utilizamos de la misma forma que gordo y flaca. Y ahí la importancia de conocer constantemente nuevas palabras, encontrar sinónimos, encontrar antónimos y no estar utilizando siempre las mismas, puesto que esto llega a ser repetitivo y nos acostumbra a usar palabras coloquiales. Por eso es importante investigar y conocer nuevas palabras. Aquí les dejo la diapositiva para que ustedes puedan leer sinónimo, que dice que son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos. Por ejemplo, bonita, bella. Dice que proviene del griego sinónimos, que se compone de aun, sí, que significa con, y onoma, que significa nombre. Los sinónimos sirven para ampliar el vocabulario y evitar cacofonías. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es una cacofonía? Quizás no, porque no sepan cuál es su sinónimo o cuál es su antónimo. Sin embargo, deben usarse con prudencia, verificando que el término empleado sea adecuado para el contexto. Tipos de sinónimos. Sinónimo total o absoluto. Aquí nos dice que los sinónimos absolutos o totales son aquellos en los que dos palabras significan exacta y rigurosamente lo mismo, en cualquiera que sea el contexto de su aparición. Y aquí les dejo unos ejemplos de sinónimos totales. Tenemos, por ejemplo, dentista y odontólogo, que básicamente son los mismos, siempre y cuando estemos hablando de un dentista y un odontólogo. Si yo aquí pongo dentista y doctor, automáticamente ya no serían sinónimos iguales, porque un doctor puede aplicarse a un médico cirujano zootecnista, entre otros. No tiene que ser específicamente a un odontólogo.
Y esta es la importancia de ir observando los diferentes tipos de sinónimos. También tenemos solo y abandonado, abecedario y alfabeto, que como les comenté son los tipos de sinónimos que vamos a ir conociendo a raíz de estas explicaciones. Después tenemos el sinónimo parcial. Aquí nos dice que el sinónimo parcial es aquel en el que las palabras manifiestan una relación de proximidad o afinidad semántica relativa. Por lo tanto, solo es aplicable en determinados casos. Y aquí les dejo unos ejemplos de sinónimos parciales. Alegría y bienestar, amor y cariño, claridad y facilidad. Aquí algunas imágenes de los sinónimos: hogar, casa, cojín, almohada, hablar, conversar, auto, carro, alegrar, animar, etc. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. En las siguientes temáticas vamos a ver en qué consisten los antónimos y algunas otras temáticas de repaso. Sin más por el momento, me despido de ustedes, dándoles un cordial saludo y esperando que se encuentren muy bien, cuidándose mucho en casita y que todo se encuentre tal y como debe de estar, en excelentes condiciones. Espero sigan cumpliendo con sus tareas, enviándomelas. Recuerden que estamos en contacto, estoy para ayudarles. Cualquier cosa pueden contactarme, pedirme alguna información, alguna duda, alguna aclaración. No olviden que para eso es que existen estas redes, las cuales estamos conectados de manera online. Los quiero mucho, un cordial saludo, hasta pronto.